es Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, hermanos. En lo que nos ponemos en pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Váyanse a Lucas, capítulo 19. Vamos a dar lectura en el versículo del 28 al 44. Dame gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, con el contexto. Bendice tu palabra y multiplica el entendimiento en nuestra vida. Pues aquí hemos orado en acción de gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas, capítulo 19, versículo 28. ¿Lo tienen, hermanos? Le damos lectura. Nos dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. ¿Para dónde iba el Señor? Digan, a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. ¿A cuántos discípulos envió? Dos, gloria a Dios, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Por qué lo iban a desatar, hermano? Diga. Aleluya. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, Señor, danos palabra, danos entendimiento. Y hemos orado. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Gracias, hermanos. Muchos y muchas iglesias alrededor de esta fecha celebran lo que muchos hemos oído y hemos conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero en realidad estamos viendo que más bien se estaba acercando el fin del ministerio de Jesús. La palabra de Dios que hemos podido tener la oportunidad de leerles, hemos podido analizar las cosas que habrían de llegar, las cosas que habían sido profetizadas, las cosas del cual Jesús ya le había hablado a sus discípulos y a los que le rodeaban. Yo le he titulado el sermón: Ministerio de Jesús en Jerusalén. Así como él desenvolvió su ministerio al principio, podemos darnos cuenta que ya estaba por culminar su ministerio, así como había iniciado ese ministerio allá. Recuérdense las bodas de Caná de Galilea,
en donde se dieron uno de los primeros milagros al convertir las tinajas de agua en vino. Pues también alrededor de toda la trayectoria se habían hecho tantos milagros y tantas cosas, por el cual la palabra de Dios, cuando está hablando de este ministerio de Jesús, está manifestando su entrada a Jerusalén y está mostrando el momento que por sentimiento, él viendo los acontecimientos y recordando todo lo que había sucedido y lo que estaba por venir, trajo a su vida lágrimas. La palabra de Dios nos enseña que en varias ocasiones lloró Jesús. Y esta, al llegar y ver a Jerusalén, y el simple hecho de saber todo lo que le esperaba, está profetizado allá abajo en los versículos 41, 42, 43, 44. Los acontecimientos por el cual él vuelve nuevamente a llorar. Y la palabra está manifestando, así como lloró por su amigo Lázaro, enseña que había un dolor, algo que le había incomodado, algo que la persona a la cual él había venido a la tierra, en la cual él había venido a hablar, no le creía. Nosotros nos podemos dar cuenta que hoy muchas iglesias están tan llenas que se dificulta el tráfico. Pero ¿cree usted de que es necesario que solo el domingo, que es mejor conocido como Domingo de Ramos, es que se deberían de llenar la iglesia? La iglesia debería de estar llena todos los días, hermanos, porque hay necesidad, hay cosas que quisiéramos cambiar, pero no, esperamos una fiesta como de costumbre, y en esta fiesta asisten hasta los que nunca fueron, empiezan a ir. Y Dios no es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de todos los días, es un Dios de bendición, es un Dios de provisión. Por tanto, la palabra de Dios que hemos podido analizar y hemos podido estudiar y hemos podido haber leído, nos va a llevar a través del entendimiento del contexto de los acontecimientos que se estaban dando en ese momento. Mas dice la palabra, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Pues Jesús había partido, estaba cerca ya de lo que era Jerusalén, pero la palabra nos dice, aconteció que llegando a Betfagé y de Betania, pues aquí nosotros queremos detenernos un rato. ¿Para qué? Para que usted conozca un poco. El camino donde venía Jesús era un camino cuesta arriba. Algunos intérpretes ponen que había como de altura unos 1000 o 1100 metros al nivel del mar, y de distancia más o menos unos 27 kilómetros que él tenía que caminar para llegar a estas ciudades. Mas la palabra dice al monte que se llama de los Olivos, y este monte recibe ese nombre debido a la cantidad de olivos que había en ese lugar. Y allí llega Jesús, allá arriba. Mas la palabra dice que envió desde ese lugar, envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a 2. Como ya lo conocían en ese lugar, porque él tenía mucha costumbre de llegar a Betfagé, de ir a Betania, él andaba por estos lugares, ya lo conocían. Por tanto, él envía a 2 de sus discípulos. Posiblemente la palabra no expresa claramente si había una relación muy cercana entre Jesús y la persona a quien él le mandó, donde tomaran esa asna. Pero él los envía, conforme la palabra dice, que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Hermanos, lo bueno de seguir instrucción es de que usted no se pierda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siguen las instrucciones que se les dan? Viste que eso es lo que nos cuesta. Yo no le culpo, hermano. Usted compra un artefacto y trae su manual instructivo, y el manual le está diciendo se arma en la siguiente manera, pero antes de armarlo le da un listado de cada una de las herramientas, si no lo trae, que usted va a usar.
Pero como nosotros somos campeones y todos lo sabemos, empezamos a armarlo como nos da la gana y vamos dando. ¿Para qué mandarme estas piezas si no sirve? Yo ya lo tengo armado. Se va a dar cuenta cuando lo empieza a usar que estaba mal armado. Pero los discípulos, acatando las órdenes, entendiendo lo que se le había pedido, accedieron a salir al lugar. ¿Qué les dijo? Que iban a encontrar allí un pollino. Unos dicen que un asna, hijo de un pollino, hijo de asna, o sea, que es un animal que no había sido usado por nadie todavía. Lo que llama mi atención es cómo Jesús sabía eso. Diríamos muchos de nosotros. No olvidemos que en su contexto como Dios, todo lo sabe. Más la palabra de Dios, cuando Él les dice, dándole las órdenes a sus discípulos, que desataran el animal. ¿Qué significa? Que muchos de estos animales, al andar suelto, por lo general se salían, si era posible, del corral. Una de las costumbres era atarlos para domarlos, para que el animal se acostumbrara al lugar de donde había nacido o donde lo habían llevado. Por tanto, conforme la palabra está mostrando que era un animal que nunca se había usado para carga ni para llevar hombres. Por tanto, Jesús ese fue el que había escogido. Mas la palabra de Dios nos dice en el contexto: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Qué chivo que así fuera para muchos de nosotros. Qué bonito. Que yo necesito algo, ven, mira, tráemelo, y si te preguntan, dile que yo lo necesito. Ahí es donde viene que muchos conocedores, muchos teólogos expresan que posiblemente Jesús era conocido por esta gente. Ahora, yo creo que también podría haber sido conocido, porque si él ya había ido más de alguna vez al lugar, y uno tiene de costumbre que cuando uno va más de una vez al lugar, las personas lo marcan a uno, lo conocen, saben. Yo he tenido la oportunidad como pastor de ir a predicar a diferentes iglesias, y hay iglesias, así como usted, aquí usted está tranquilo, hay iglesias que saben que uno va a llegar, y los hermanos, familias se pelean. Mire, yo le voy a cocinar al pastor, y aquí nadie se pelea por traerle nada al pastor. Ellos allá están preocupados. Miren, tengo una iglesia aquí en Sonsonate, me invitan 1 o 2 veces al año, y hay como 4 familias que si saben que voy a llegar, me tienen preparado mis chinguas, esas cosas de maíz, que lo frío. ¿Ah? ¿Usted también comió? Esas son. Miren, me tienen torta de lote, me hacen chorizo, me preparan una salsa, me hacen, miren, yo me quedo sorprendido. Pero por eso dice la palabra: el obrero es digno de su salario. Me invitan a veces a una iglesia allá en Quesaltepeque. Como saben que me gusta el casamiento, y eso no les miento, me tienen pero doradito el casamiento con papusas, y voy a una iglesia acá por no sé dónde, me preparan mi tamalito con limoncito. Ay Dios, mire, ¿para qué le voy a decir más? Yo quiero hablarle de la palabra de Dios, no de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque quiero manifestarle lo que Jesús estaba haciendo. Le había dicho a sus discípulos, le había dado órdenes que fueran y desataran a ese animal. ¿Y con qué autoridad le dice? Díganle que el Señor lo necesita. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrándoles a ellos que era una persona conocida, aunque muchos lo odiaban, porque entre eso estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los grandes conocedores de los saduceos, estaban gente aún de los mismos judíos, que estaban por interés que podían sacar de él. Mas la palabra de Dios en el contexto, cuando dice en el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les digo. ¿Qué hicieron? Los discípulos fueron conforme le había dicho Jesús, así hallaron. ¿Cómo hallaron? Hallaron atado al pollino. Lo dice el versículo siguiente: y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué
desatáis el pollino. ¿Qué significa? Que se dieron cuenta la gente que desataban el animal para llevárselo. Y conforme ellos se dieron cuenta, aparecen las preguntas. Más la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice que por qué desataban el pollino, el versículo dice, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Quién lo necesitaba? Diga, Jesús. Y la palabra de Dios en su contexto nos llena de la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque este animal estaba allí esperando su momento de gozo. Y estaba esperando el momento en que iba a ser usado. Nadie se explica por qué ningún hombre había subido en ese animal. Pero hoy vamos a darnos cuenta que el que se subió era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Y es de la misma manera como muchos de nosotros. A veces tenemos cosas que nunca la hemos empleado, porque posiblemente no ha llegado el momento de emplearlas. Y hay personas que nunca se han descubierto que tenían talento, como le dicen, pero más bien son dones que Dios nos ha dado y nunca lo hemos empleado. Y nos vamos dando cuenta que viendo la necesidad de ver que se estaba muriendo nuestro ser querido, empezamos a orar y se hace el milagro en la persona. Y eso es lo que Jesús manifestaba. Por estas cosas era conocido Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando dice en el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Qué hicieron? Lo montaron. Ellos trajeron el animal. Y una de las primeras cosas que quiero que usted pueda conocer, todo animal, si usted lo sube así, ya sea con pantalón largo o corto, y no le pone algo encima, se pela todo usted de donde topa con el animal. ¿Por qué? Debido a la fricción de la piel o el cuero o el pelo del animal con la piel del humano. Por eso que deciden los discípulos echar sobre el pollino sus mantos. ¿Para qué? Para dar confortabilidad. Diga, confortabilidad. Dios tiene todo medido. Ellos comenzaron a poner sus mantos sobre el animal para evitar de que el Señor, en su momento de gozo y en su momento de victoria, tuviese alguna situación en el cual quedara lacerado o quedara con raspaduras, si le queremos llamar de esa manera, o quedara lastimado o como fuera. Por eso ellos, al llevar el animal, ponen sobre el animal sus mantos y posteriormente suben al Señor. Hermanos, la palabra de Dios en el contexto nos está mostrando algo muy precioso. Si usted se da cuenta, hasta ahora no he visto, aparte de los evangelios y el libro de Juan, que también habla y comenta conforme a este acontecimiento, no se oye que Jesús haya subido en ningún otro animal para ser transportado. Y habían caballos, habían otro tipo de animales, burros o como le quieran llamar, pero Él, por lo general, todo lo hacía a pie. Caminaba grandes y largas distancias. Pero en el momento, en que Él llega a este lugar y da las órdenes, es porque iba a ser un evento grande. Diga, un evento grande. Un evento especial. Diga, un evento especial. Muchos lo conocen como Domingo de Ramos. Y este Domingo de Ramos viene en memoria a todas las palmas y palmeras y todas las ramas que habían en el lugar en el momento en que Jesús iba a entrar a Jerusalén. De ahí recibe su nombre Domingo de Ramos. En memoria de todas estas palmeras y todas estas cosas que pusieran para que el Señor, que lo tenían y lo llamaban y lo conocían como Rey, entrara en su gloria. Todo esto iba a causar polémicas, iba a causar problemas, pero aún así todo estaba escrito en el Antiguo Testamento.
Mas la palabra de Dios nos dice, en el versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué significa? Que le tendían los mantos para crear un lugar agradable, un lugar acogedor. ¿Por qué? Porque era aquel que muchos, el cual él en su ministerio había hecho milagros, había hecho prodigios, había sanado, había levantado, había sacado demonios, había incurado de diferentes tipos de enfermedad, de lepras y de todas estas cosas que eran difíciles. Toda esta gente lo conocía. Y esto eran la gente que cuando dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Hoy está entendiendo por qué estaban poniendo estas cosas? Todo lo que habían visto, todo lo que él estuvo haciendo desde el inicio de su ministerio, y todavía esta semana en el cual él sabía que ya estaba cerca el tiempo. Usted, si leyera la palabra, se va a dar cuenta que posteriormente a 3 veces anuncia a Jesús su muerte a los discípulos y les hacía ver de que no iban a entender los acontecimientos. Pero la palabra de Dios en todo esto nos está enseñando y nos está llenando del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque una vez, como dice el versículo 37, que cuando llegaban ya cerca de la bajada, ¿qué significa? Ya estaban arriba del monte. Entonces, desde el monte de los olivos se veía Jerusalén. ¿Cuántos han ido a la puerta de Mero Mero? ¿O cuántos han ido al volcán? Ya ve usted, desde el volcán se ve una infinidad de ciudades. Así también se podía ver desde el monte de los olivos, porque debido a su altura daba visión hacia las ciudades que estaban abajo. Mas la palabra en su contexto, cuando nos habla y nos dice que toda la multitud de los que habían visto, eso llamó mi atención. Toda esta gente, había una costumbre, como ya estaba cerca lo que era la fiesta de las Pascuas. Muchos peregrinos venían de las diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque iban a celebrar a Jerusalén. Por tanto, la palabra de Dios, cuando está manifestando, toda y mucha de esta gente se habían dado cuenta de que el que hacía los milagros, aunque algunos no lo tomaban como rey, pero sabían su poder, sabían de lo que había sido capaz de hacer, que venía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y él venía a continuar haciendo milagros todavía. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir exactamente como Dios lo había marcado, como había sido profetizado, ya sea por Isaías, Jeremías, Mateo, cualquiera de esos. Había que seguir de esa manera. Más la palabra cuando nos dice en el versículo más adelante, el 37, toda la multitud de los discípulos gozando. ¿Cómo estaba la gente? Y le voy a dar un ejemplo así general. ¿Qué haría usted si le digo yo que viene el pastor general el domingo próximo aquí? Todos contentos, alegres. Miren, no cabría la gente afuera de la iglesia, arriba del techo, gente parada en los buses queriendo oír al pastor. Hoy mire lo que era Jesús. ¿Cuántos seguidores tenía Jesús? ¿Por qué? Porque las cosas las hacía en el momento. El milagro lo manifestaba de acuerdo a la necesidad de las personas. Y muchas personas en agradecimiento se hicieron presentes. Muchas personas contentos estaban allí, querían verlo nuevamente. Posiblemente traían otras peticiones. Mas la palabra nos dice que estaban los discípulos gozándose. Y esto nos enseña que comenzó a alabar a Dios, a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
Y aquí nos damos cuenta de cómo estas personas estaban tan alegres que ellos se gozaban. Y ellos estaban de una manera que les traía a ellos regocijo. Diga regocijo. Regocijo. Me gustaría que se fuera un poquito atrás. Busque ahí Juan, adelante. Juan 12:17. Amén. Dice la palabra: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Qué era lo que hacía la gente? Daban testimonio. Miren, yo le quiero preguntar a usted, hermano, ¿alguien ha visto a alguien grave? Miren, que hasta el ataúd le compraron? Es más, hasta lo metieron. Es más, ya cuando le iban a tirar en la porción de tierra, empiezan a oír que están golpeando y pateando allá adentro. ¿Qué haría usted? Se asomaría a ver. A mí siempre me llama la atención que eso da risa. Porque te digo que el que es como yo queda tan chele que ni se da cuenta que ahora cambió el color. Queda tipo Michael Jackson. ¿Por qué? Porque no es de costumbre una situación así. Pero lo que Jesús había hecho había impactado tanto a la gente que la gente lo buscaba por todos lados. La gente, con darse cuenta de que él ya estaba, la gente llegaba a esos lugares. Mas la palabra de Dios dice que había gozo. Y la gente de la emoción comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hermano, tenemos nosotros un motivo y un propósito por qué alabar a Dios. Porque ha sido bueno con nosotros. Mire, no ha tenido paciencia. ¿Cuántos tienen hijos, hermanos? Disculpe que hable de sus hijos. Ténganle paciencia también. No dije que dejen que haga lo que quieran. Dije, ténganle paciencia. De vez en cuando, fájese. Que entiendan. Ya como vieron las bichas ahí que van a asustar. Hasta no están escondiendo las botellas. Ya saben que la mamá lo que encuentra con eso les da y ahí va. Aleluya. Hablando el Señor a esa familia. Entonces, no hay como tener gozo. ¿A cuánto Jesús le ha hecho un milagro? Tenga gozo, hermanos. Miren, no dije mucho, solo dije uno. Tenga gozo. ¿Saben por qué? Porque el mismo que tuvo el poder para hacer uno es el mismo que tiene el poder para hacer muchos otros, hermanos. Y ese es el Dios Todopoderoso en su Hijo Jesucristo. Gloria sea al Señor. Es por eso que él estaba afligido. Mientras toda la gente estaba contenta y celebrando, él estaba con sus pensamientos. Él sabía lo que esperaba. Por eso más adelante cuando dice: Señor, pasa de mí de esta copa. Pero mira, más no se haga mi voluntad, sino al fin y al cabo hace como vos querés. Por eso, y esto lo habla la agonía de Jesús en el Getsemaní, que la cual significa monte de los olivos o prensa de olivos. Y la palabra de Dios nos está dando a nosotros que podamos ver que hay que tener gozo, un milagro. Gloria sea a Dios. Si este hombre sabía lo que le esperaba. Miren, yo me pongo a ver, no sé qué tiempo iban a ejecutar a un hombre. Y lo habían propuesto, La cosa que le llegó el día. ¿Y saben pues cómo son de bárbaros los humanos? Le dicen todavía: mira, ¿y qué deseo tenés antes de morir? ¿Y qué deseo anda teniendo usted? ¡Ay, Dios! Si ya le toca, ¿qué deseo va a andar teniendo? El deseo que le dé, no lo
lo va a sentir. Su mente no está en el deseo, está en lo que le va a pasar. Así estaba este hombre en su pensamiento. Más el versículo 38 nos dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, aleluya, y gloria en las alturas. ¿Qué significa? La gente habían reconocido quién era el que venía. ¿Y cómo le dieron? Bendito quién. Miren lo que dice el versículo 38. Bendito quién. Diga, el Rey. Y no podía utilizarse en otra ciudad el nombre de rey aparte del que era rey del lugar. Esto creaba más polémica, más problemas, pero así estaba escrito. Y cuando la palabra dice paz en los cielos y gloria en las alturas, ¿qué estaba? Dándole todo lo que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos iban a ser un suceso conforme a la voluntad de Dios. Me gustaría que se fuera Salmos 18:26. Un poco atrás de donde estamos. $118 ese, hermano. Yo estoy en el 18, no sé qué me está pasando, pero me está pasando algo que el Señor está hablando. Amén. ¿Lo tiene? 118, 26, ¿ok? ¿Qué dice la palabra? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué significa? Que se estaba bendiciendo al que había venido en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso. Por eso usted puede ver cómo lo manifiesta este libro. Hoy busquemos Mateo 21:9. Por ahí cerca donde estamos, 21:9 de Mateo. Amén. Nos dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa? La gente estaba gozosa, digan, estaban gozosas las personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver un gozo en lo que Él había hecho en la vida de ellos y en lo que Él podía seguir haciendo. Vámonos nuevamente allá a nuestro texto en Lucas. Amén. Vamos a leer el versículo 40. Gloria sea al Señor. Más la palabra, no, el 39 que no lo hemos leído. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque no estaban contentos, no estaban a gusto. ¿Cómo era posible que ellos estaban alabando y glorificando y cantando y celebrando que el Rey ya viene? ¿Cómo era posible que digan, bendito al que viene en el nombre de David, bendito a Dios? No, hombre, ellos no estaban a gusto, como muchos a veces no están a gusto de ver la gloria de Dios manifestada sobre su vida. ¿Sabía usted eso? Hay gente que no está a gusto. Mira, y van otra vez a la iglesia, sarcásticos. ¿Por qué? Yo quiero que usted se mire interiormente y diga, yo he cambiado. Y has cambiado para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Has cambiado para la bendición del Señor. Y eso no tiene a gusto a muchos otros. Y te critican. Por eso que esta palabra cuando dice y muestra la posición de entre la multitud, los fariseos que no compartían la gloria de Jesús con sus discípulos, le dice, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué significa? Cállalos. ¿Cómo es posible que los tienen cantando y celebrando y alabando? No, me reprende esa gente. Pero mire lo que le dice Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla lloró sobre ella. ¿Qué sucedió, hermano? Diga, el Señor lloró. ¿Por qué? Por los acontecimientos, por ver la condición como estaba, por ver lo que le esperaba a la ciudad. Váyase al libro de Habacuc 2:11. Si se va ahí atrás, es como 5 o 6 libritos de donde estábamos. Habacuc 2:11. Amén. Nos dice: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿A qué viene esto? Hoy váyase allá al libro de Lucas y miremos lo que nos dice el versículo 41. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Pues la palabra de Dios nos dice, el versículo 40 es: Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Hermanos, palabras proféticas, palabras duras, palabras del que todo lo puede, palabras del que sabe. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo es posible que si se callan ellos, las piedras hablarán? ¿Cuánto han oído cómo es el terremoto? ¿Se ha dado cuenta? ¿Han oído cuando el río viene y trae las piedras revolcándolas adentro? ¿Están hablando? Y yo quiero que analice lo que le estoy explicando. ¿Por qué? Porque él le estaba enseñando de que si callaran estos hombres, las piedras hablarán. Y se da cuenta usted qué sucedió en el momento en que él fue crucificado y murió. ¿Qué hubo? Hubo un gran terremoto. ¿Quién estaba hablando? ¿Los hombres o las piedras? ¿Está entendiendo la palabra de Dios, hermanos? Y eso es lo que nos enseña el Señor. Le estaba demostrando que no había necesidad de que ustedes abrieran su boca. Si Él tiene el control. Y cuando las piedras hablan, ¿quiénes gritan? Los hombres. Y la señora se pone más loca todavía. Que no haya para dónde correr, ni a dónde saltar, ni a dónde esconderse, ni a dónde meterse. Los hombres ya no son hombres, están detrás de la falda de la señora. ¿A dónde están esos músculos? Si el Señor nos está mostrando a través de lo que Él puede hacer en su poder y en su gloria. Cuando dicen amén. Amén. Por eso la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Qué le pasó al Señor? Se lanzó a llorar. Vio la situación en que estaba la ciudad. Y aquí nos manifiesta lo que él había registrado. Registró un profundo dolor. Se había dado cuenta que esa era la ciudad en que había sido enviado, a quienes tenían que haber salvado. Mas la palabra dice en el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué le estaba diciendo? Ciegos. Nadie sabía lo que era para su paz. Nadie tenía el entendimiento de lo que le esperaba a la ciudad, de los acontecimientos que vendrían sobre ella, de los sucesos que podían llegar a ellas. Busque ahí, pases un poquito atrás. Vamos a Lucas 13:34. Busque Lucas 13:34. Pero tenga, me da un amén, hermanos. Gloria sea a Dios. ¿Qué nos dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué? Porque se dio un tiempo en que enviaban reyes, enviaban jueces y así apóstoles, discípulos, y los mataban. Nadie quería saber. Mas la palabra hoy la está tocando el Señor y le está enseñando en ese versículo. Mas el versículo 43 nos dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué significa? Acuérdese, los dominios de los diferentes imperios que tuvieron. Empezamos con el imperio medo-persa, que ataca y sitea a todo Israel. De ahí aparece otro imperio, entre esos están los babilónicos. De ahí aparece otro imperio, el imperio griego. De ahí aparece otro imperio, el imperio romano. Cada uno de ellos hicieron como quisieron, destruyeron la ciudad. En el momento de los del imperio babilónico destruyeron el templo del Señor. Todo acabaron, porque la palabra de Dios lo está manifestando. Mas la palabra cuando dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos, ¿quiénes eran los enemigos? Cada uno de los diferentes imperios que fueron mencionados. Y todavía hoy en día siempre hay enemigos que lo han sitiado, le han derrumbado las cosas, se lo han llevado en cautiverio. Y la palabra dice en el versículo 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué hizo el imperio babilónico? Sitiaron la ciudad, tomaron en cautiverio a Daniel y a todos los que eran jóvenes, le mantuvieron sus vidas y le dieron oportunidades. Destruyeron todo cuanto podían y se llevaron todo lo que quisieron. Pero la palabra de Dios, cuando está hablando, Jesús está mostrando: por cuanto no quisiste, no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. No entendieron que él había venido a hacer las cosas de mi Padre, porque así decía Jesús. No entendieron de que él estuvo entre ellos haciendo milagros, haciendo maravillas, levantando a muertos, haciendo cosas extraordinarias, cosas que ningún hombre podía hacer. Por eso la palabra hace ese énfasis: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y hermanos, así muchos de nosotros somos también. Venimos a un lugar, nos reciben con un gozo, y así recibieron a Jesús. Hay alegría, y así se pone usted cuando le cae bien las cosas. Pero no se da cuenta que llega un momento en que todo esto cambia por una situación en nuestra vida. Hasta donde yo sé, Jesús sabía lo que esperaba y aún así continuó hacia adelante. Usted no sabe qué es lo que le espera, pero si continúa adelante en el nombre de Jesús, le va a esperar el gozo y la maravilla del Señor. Pero no retrocedemos. ¿Y a qué retrocedemos? A las bendiciones que ha venido Él a darnos. Pero no entendemos. Y hoy podemos ver a través de la palabra de Dios parte del ministerio del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, haciéndole frente a esa entrada triunfal, haciéndole frente a su ministerio. ¿Y a qué le hizo frente? A las críticas. Le hizo frente a todo lo que la gente quería decir, cómo lo ponían, cómo lo hacían. Pero Él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Son sus últimas palabras el día de su muerte. Todavía pide perdón por cada uno de nosotros, porque nos pone como personas ignorantes, personas que actuamos de impulso, personas que no entendimos que lo que Él había venido a hacer era darnos vida y vida en abundancia, personas que no tuvimos la visión de ver de que Él era el Rey maravilloso,
de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el que nos iba a dar la salvación. Pero la palabra de Dios, en su contexto, nos ha enseñado y nos ha instruido de que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió por remisión de nuestros pecados. Lo envió para darnos una oportunidad. Denle un abrazo al que está a su lado. Dígale: gracias, Jesús, por mi oportunidad. Hermanos, el que tiene oídos para que oiga, gloria sea a Dios en la altura y paz sea todo aquel que se goza de la Escritura. Te damos gracias, Señor, y Padre poderoso, por tu palabra. Gracias por la bendición. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.